Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de algo que es clave en comunicación. Cómo captar la atención del público. No solamente que es clave, sino que en los tiempos actuales es cada vez más difícil. A lo mejor tenés un negocio, estás en las redes sociales, sentís que tenés que generar contenido, pero ese contenido es evanescente. Y por el otro lado, cada vez cuesta más llamar la atención, porque cada vez hay más contenido y el público parece que está muy disperso. O a lo mejor sos profesional de la comunicación y te encargan la realización del contenido que genere resultados. ¿Cómo hacemos? Te propongo hacer un paréntesis y que podamos reflexionar qué pasó con la atención y en qué contexto estamos ahora para poder diseñar una estrategia o por lo menos pensar ideas que nos ayuden a orientar nuestro trabajo hacia una comunicación más eficiente. Pienso que para entender mejor lo que está pasando tenemos que rebobinar un poco. Tenemos que irnos a una época donde no existía Internet. Parece la prehistoria, ya lo sé. Pero yo estaba ahí. Ya estaba trabajando como diseñador gráfico con una Macintosh Classic 2 y no había Internet. ¿Cómo era el mundo en aquel momento? ¿Cómo hacían las empresas para comunicar productos o servicios, para conseguir clientes? Quizás montar un local a la calle, ponerlo con buena onda, prolijo, atractivo, ya era muchas veces suficiente. ¿Por qué? Porque las personas no teníamos celulares y cuando salíamos a la calle teníamos la atención puesta en el mundo físico. Obviamente ya existía la publicidad. ¿Qué tipo de publicidad existía? Bueno, los negocios que querían tener mayor afluente de clientes o hacían avisos en diarios locales, radios locales, televisión local, de repente alguna mención en un noticiero. No mucho más allá de eso, porque los canales nacionales o los diarios nacionales estaban reservados para las grandes empresas. Pero uno puede leer ahí una estructura de regionalización. Había marcas nacionales que usaban medios nacionales y después cada ciudad y cada pueblo, te diría, tenía sus medios locales donde se hacía la difusión de la propuesta comercial. Consumíamos diarios y revistas, escuchábamos la radio y había otras posibilidades también de hacer publicidad como por ejemplo afiches de vía pública o imprimir folletos o volantes. El papel era un protagonista importante en nuestras vidas. Por eso las imprentas tuvieron su época de oro en aquel momento. Pero entonces llega Internet. Al principio era bastante costoso. No lo vimos como algo que fuera a cambiar nuestras vidas, sinceramente. Pero aún así, el correo electrónico, por ejemplo, apareció como una cosa bastante práctica. Resignamos también, hay que decirlo, con esa practicidad, algo que en su momento no supimos valorar del todo. El hecho de escribir una carta de puño y letra, el papel mismo que elegimos, la textura, el color que tiene, toda esa experiencia analógica que forma parte de la comunicación humana. Internet va avanzando, aparecen los buscadores y empezábamos a encontrar en la web información que nos resulta muy útil. De repente ya no todo es salir a la calle a buscar lo que necesitamos. De repente empieza a ser que capaz que en Internet también lo consigo. Para muchos que fueron pioneros, bueno, quizás puedo empezar a vender por Internet. Las empresas que se animaban a hacer su sitio web de repente se encontraban con la posibilidad de sintetizar su negocio en una página web. Era todo un proceso que era muy novedoso y también muy rico y muy creativo. Como no alcanzaba con tener un sitio web, empezaron a aparecer campañas de email marketing, de banners web para poner en los nuevos medios digitales, todo con la intención de llevar el tráfico de Internet hacia el sitio web de la empresa. La navegación era distinta, se le daba mayor tiempo de lectura a las cosas por varias razones, porque Internet no era muy rápido, no había tanto contenido como ahora y el ritmo de vida era otro. En ese entonces los negocios físicos
empezaron a sentir que ya no entraban la misma cantidad de clientes que antes, pero todavía podían subsistir y muchos pensaban que esto de Internet era una moda. Entonces llegan dos elementos devastadores para la vida en el mundo físico. El primero de ellos, las redes sociales, lo que se llamó Internet 2.0. 2.0 porque técnicamente ya Internet dejaba de ser la consulta de páginas estáticas que tenían información a las cuales yo solamente podía leer, para pasar a tener páginas en las cuales yo podía hacer un comentario o agregar un contenido. Esa dinámica fue la que dio origen a las primeras redes sociales como Facebook, por ejemplo, y despertó en la sociedad algo muy llamativo, porque todos queremos ser partícipes, todos queremos crear contenido, todos queremos decir algo y ver qué nos dicen, qué nos devuelven. Entonces eso transformó a las redes en algo muy atrapante. Y el segundo elemento fue el celular. Transformó el espacio de Internet no solo en un momento cuando estábamos en casa con nuestra computadora, sino que esta computadora de bolsillo nos permitía estar conectados en las redes sociales y en todo Internet las 24 horas, los 7 días de la semana. Por lo tanto, al salir a la calle ya nuestra atención dejaba de estar en el mundo físico para pasar a la pantalla. Esto sabemos que ha tenido implicancia incluso en las relaciones de pareja o en las relaciones de padres con sus hijos. Y es un tema que hasta el día de hoy no sabemos muy bien cómo poder desanudar. A nivel de la actividad económica, esta nueva dinámica social obligó a las empresas y a los profesionales a formar parte de esa dinámica social digital para convocar la atención incluso del público que geográficamente estaba alrededor de su negocio. La necesidad de una presencia digital y el tiempo que nos pasamos construyendo comunicación digital es tiempo que restamos a la vida física. Ahora, hay un tema que hay que tener en cuenta también, una diferencia entre las calles del mundo físico y las calles del mundo digital, es decir, las redes sociales. Para llamar la atención en el mundo físico, nos guiamos por determinadas reglas de juego que son las que capturan la atención de nuestros sentidos. Una vidriera que está más iluminada o que utiliza una paleta de colores armoniosa puede llamar más la atención que una vidriera oscura y que no hay mucho criterio visual. En las calles digitales, esas reglas no son las únicas. También hay reglas que las impone el dueño del juego. Un código que escriben y reescriben una y otra vez para mantenernos con la ilusión de que estamos conectados, pero a su vez con la necesidad de darle cada vez más nuestras ganancias, nuestro tiempo y nuestros datos. Y esto último no lo sabíamos hasta hace poco, el valor que tenía nuestra información. Incluso aquellas personas más críticas de las redes sociales sostenían el famoso lema de que cuando un producto es gratis, es que el producto sos vos. Lo que no sabíamos es que con nuestros datos no solamente estaban vendiendo publicidad, sino que iban a construir modelos de inteligencia artificial para crear contenido con la capacidad de captar la atención de manera mucho más poderosa de lo que nosotros podemos hacer. Es decir, que toda nuestra actividad en las redes sociales de golpe se transformó en un inmenso laboratorio para saber a qué cosas reaccionamos mejor, qué cosas nos llaman la atención. Y hoy es imposible ganarle a eso como es imposible ganarle a un programa que juega al ajedrez. En definitiva, Internet se ha convertido en una batalla por la atención, donde los dueños de los algoritmos premian y castigan a los jugadores de acuerdo a si se adaptan o si se resisten a las reglas que ellos quieren imponer. ¿Cuál es la ficha de cambio para premiar o castigar? Simplemente la atención que consiguen por los mensajes que quieren dar. Tanto sea por niveles de narcisismo o por
necesidades para dinamizar un emprendimiento, un negocio, un comercio. Las redes sociales se convirtieron en un lugar de competencia salvaje, donde la necesidad de captar la atención parece más importante incluso que lo que se quiere comunicar. En este contexto es donde aparece la inteligencia artificial generativa, la capacidad de hacer imágenes y videos que pueden ser muy impactantes y muy atrayentes. Entonces, para algunos aparece como la oportunidad de oro para por fin poder conseguir esa palmadita en la espalda del algoritmo. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo captar la atención? Y quizás lo que hizo a este problema tan complejo se vuelve en un punto una oportunidad para que la comunicación sea mucho más auténtica. No hay fórmulas mágicas, pero sí puedo decirte algunas claves desde mi punto de vista. En primer lugar, algo que puede ser un poco paradójico: no estar desesperados por captar la atención, porque eso se nota mucho, y la desesperación genera rechazo. La segunda es entender que solo desde la autenticidad logramos una conexión verdadera. Cuando nos comunicamos de manera directa, sin artificios, es cuando se produce ese vínculo que nadie puede comprar. En tercer lugar, no perder de vista algo fundamental, y es que las redes sociales no son nuestro espacio natural, son un lugar de comunicación, pero existen para que vivamos la vida real, con encuentros reales en el mundo físico, donde ponemos en juego los 5 sentidos de la experiencia humana. La tecnología es un puente, no un destino. Usemos la tecnología para llegar, pero lo humano para quedarnos. Te dejo estas preguntas para que las pienses. ¿Qué es lo que estás aportando como humano que un sistema o una máquina no puede hacer? ¿Lo estás reconociendo como un valor? ¿Lo estás explorando para diferenciarte todavía más? Y por último, ¿lo estás comunicando? Porque es ahí donde está tu diferencial. Y es ahí donde la comunicación deja de ser un problema y puede empezar a ser una oportunidad. Si esas preguntas te resuenan, si este video te gustó, déjale un like, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima. Te mando un abrazo.